Como pueden ver, hay una gran variedad de disfraces. Y pues también ven que la gente está celebrando con toda la emoción, con todas las ganas del mundo, ¿no? De igual forma, la gente que no quiere ser parte tal vez del baile, pues sí está revisando, sí está viendo cuáles son todos los disfraces que pues han creado, han hecho en la mayoría manualmente. Hay algunos que incluso son más creativos que otros, como por ejemplo estos de aquí. Miren, la mayoría de disfraces, como les digo, hechos a mano, pues precisamente para ganar el concurso, ¿no? A mejor disfraz, a mejor creatividad. Y pues este premio no se lo lleva una persona, sino un grupo como tal. Aquí nos está saludando el Pato Donald y su novia. Miren, por ejemplo, aquí tenemos a las tortugas ninja también. Y pues aquí tenemos más disfraces coloridos y al payaso Pennywise. Así se baila la buena música, el buen sabor. ¡Rico! Obviamente todos estos bailes vienen acompañados por pues la banda, la orquesta, ¿no? Que se encarga de darle pues más dinamismo, más movimiento, más sabor a esta fiesta de San Pedro 2024. Marcando el paso, qué bonito. Aquí pueden ver a un grupo de montañistas que se están metiendo en el papel, ¿no? Como pueden ver, aquí cada quien baila a su manera y pues, miren, miren, miren. Como pueden ver, en la parte del fondo también se encuentra el Chavo del Ocho. Y pues parece que la gente también ya está descansando de tanto baile. Aquí pueden ver, tenemos a un diablo. Ahí, mandando saludos a todos los que nos están viendo desde APAC TV bajo un mismo sol. Y esta fiesta, este baile no va a parar, va a seguir hasta la noche, hasta la premiación, que será en un par de horas. Así que quédense con nosotros, pueden ver cómo todos están bailando con todas las ganas del mundo. Seguimos a través de la señal de APAC TV bajo un mismo sol, también unida a la red de territorios ancestrales en este espacio. Aquí la Plaza Cultural de Peguche, donde los niños, las familias se hacen presentes para el baile de disfraces. Así es, entonces estamos nosotros también viendo a los priostes ahí.
2024. La creatividad de la gente se hace presente en estos espacios que vienen con sus familias, con sus grupos también a disfrutar. San Pedro, así se vive San Pedro 2024. Gracias por sus saluditos, deje sus saluditos a través de la señal de APAC TV. Vamos a ir dando lectura. Gracias a quienes nos siguen a través de... Gracias a quienes nos siguen a través de APAC TV, a quienes nos siguen a través de Bajo un Mismo Sol y la red de territorios ancestrales. Y bueno, damos lectura a los mensajes que nos dejan por acá. Patricio Rojas, Peguche, fuerza, 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 nos dice. Humberto Flores, saludos para los Jarcas. Ahí están, también estaban los Jarcas por ahí. Un saludito desde Quito. Y Samia Cáceres también nos deja sus reacciones. Así es como la gente también se va dando cita a estos espacios culturales, ¿no? De alguna forma une a las familias, a las comunidades, y así se va acabando las fiestas aquí en Miguel Egas Cabezas, en el Cantón Otavalo. Bernie Vega, se está celebrando lo que es el baile de disfraces por la festividad de San Pedro 2024. Cabezas celebra cada año el baile de disfraces San Pedro 2024 aquí en la Plaza Cultural de Peguche. Hace una semana también estuvieron desarrollando esta misma actividad en el estadio de Quinchuqui. Así es como se va desarrollando y se va viendo, ¿no?, la creatividad de la gente. Usted vaya colocando en los comentarios, vaya comentando. No, piénsenos, ¿qué quieren? ¿Este o este? Ya, así es. Entonces ahí estamos viendo a Corona. Y bueno, por ahí están los Jarcas, ¿no? Vayan escribiendo en los comentarios cuál es su grupo favorito, a quién apoya usted, a qué se le...